ustedes. Listo. Vale, entonces vamos a continuar. Acá seguimos entonces. Ya tenemos claras las partes de la reacción química y pues podemos seguir avanzando. Aquí hay una diapositiva que nos muestra más sobre la reacción química. Entonces tenemos este compuesto con un subíndice. Aquí nos está indicando el estado de agregación, el estado en el que se encuentra este compuesto. Esto es un sólido. Tenemos 2HCl, que es un líquido, y en los productos, después de la reacción, que tenemos un sólido y un líquido. ¿Sí? Entonces acá dice se evaporó. Estos son los resultados de lo que les comenté. Seguramente en esta reacción se produjo calor y por eso pues una de las sustancias se evapora. Tenemos los reactivos, los productos. Entonces lo que está en verde, este 2 y este 2 son los subíndices. Los que están en este azul son los coeficientes. Lo que está en rojo, como les comentaba, son los estados de agregación en la cual se encuentran antes de la reacción y después de la reacción estos compuestos. Y pues este signo pues significa la adición. Entonces estamos adicionando un compuesto, otro compuesto, le adicionamos este a este, generamos la reacción con estos dos reactivos y obtenemos dos productos que también son dos compuestos. Esta particularmente arranca en un sólido, inicia en un sólido y un líquido y finaliza en un sólido y un líquido. Entonces eso para ser de pronto un poco enfático en el tema. ¿Sí? Aquí lo representamos o se representa de otra manera. Tenemos los reactivos, ¿sí? Cloro, miren el subíndice, tenemos hidrógeno y aquí está el producto. Entonces, de cloro 2 con subíndice 2 más el hidrógeno con subíndice 2 se obtiene 2HCl. ¿Qué tenemos? Reactivos y un producto. Hubo una reacción química. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver, para entender un poco mejor, más de estas partes de las reacciones, porque se presentan de muchas formas. Y se dan cuenta ustedes, por ejemplo, que aquí hubo un solo elemento, una sola sustancia, a la cual se le agregó calor y produjo esto, o el producto de esta reacción. Tenemos dos sustancias. Acá tenemos dos sustancias como reactivos y el producto da una sola sustancia. Y aquí tenemos dos reactivos, dos productos. Sí, entonces en clase la profesora o el profesor les va a hacer esta anotación de que depende que no siempre el mismo número de reactivos va a ser el mismo número de productos, que muchas veces las reacciones se logran en un solo compuesto aplicando energía, en este caso fue calor, para obtener dos productos, y que a veces también dos reactivos generan dos productos, que hay diferentes estados entre ellos. Esto lo que nos está indicando, como dice aquí, es la cantidad de sustancia, el número de moles, y el subíndice nos indica el número de átomos de cada elemento. Son valores que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Acá. Entonces, ahora vamos a hablar de la clasificación de estas reacciones de acuerdo a su energía. Y existen dos principales, que son la exotérmica y la endotérmica. La exotérmica es aquella que libera calor. Y la endotérmica es aquella que absorbe el calor o absorbe la energía. Entonces, aquí, como dice el enunciado, las reacciones químicas se clasifican por la energía que requieren o liberan, o bien por el proceso a que se someten los reactivos. ¿Sí? Entonces tenemos estos ejemplos y al aplicar estos dos reactivos y generar la reacción como tal, el producto es una liberación de energía. Esto significa que es una reacción de tipo exotérmico, libera calor. Y acá tenemos los dos, y es una reacción de tipo endotérmico porque absorbe la energía, absorbe el calor, lo requiere para poder generar la reacción química como tal.
Eso es lo que básicamente quiere decir esto. Sí, señora, también se deben balancear. Deben estar balanceadas estas fórmulas. Pero pues es tema que ustedes ya manejan también. ¿Qué tenemos acá? Las reacciones endotérmicas. Son aquellas que absorben calor. Entonces, absorben calor de sus productos y pues la energía que produce, pues, es positiva. Se dice que es una energía de variación positiva y consumen energía. Entonces aquí tenemos en la reacción, los reactivos, energía, una sustancia más otra sustancia, y el final da que la energía que estaba acá fue consumida por la reacción como tal y los productos no se ve. Caso contrario, bueno, no, aquí seguimos con endotérmica. Entonces son aquellas que necesitan que dice que para efectuarse necesitan calor. Entonces tenemos un compuesto, 2 moléculas de agua más energía, se genera esta descomposición. Entonces vean que la energía no fue parte del producto. Luego la reacción la consumió. Aquí pasa lo mismo. Entonces tenemos las 2 moléculas de NaCl y más energía. Esta reacción genera 2 sustancias diferentes en el producto, pero la energía también fue absorbida. Y en el tercer caso no es diferente. Tenemos también las moléculas, las partículas, las sustancias. Al adicionarles energía, se obtiene que los productos son diferentes, mantienen cierta relación, pero la energía también fue absorbida. Ahora las exotérmicas. Estas son las que liberan calor, liberan energía. Entonces, entonces dice que la energía que se produce se da después de la reacción. Entonces aquí, como la imagen lo explica, tenemos 2 reactivos. Y si ustedes se dan cuenta, pues aquí no hay energía, no hay calor aplicado, no hay nada que pueda hacer que esto se active. Pero sin embargo, una vez se da la reacción, tenemos como producto que se produjo energía. Esta es exotérmica, libera energía, libera calor. Generalmente esa energía se libera en forma de calor y generalmente se consume en forma de calor. Entonces, esto es lo que tenemos. Es el caso contrario. Seguramente su tutor les va a tocar ese tema, lo van a ver y les va también a mostrar ejemplos. Y aquí tenemos unos ejemplos de este tipo de reacciones exotérmicas. Entonces, en los 4 tenemos sustancias iniciales, reactivos iniciales, y pues ustedes pueden notar que una vez se genera la reacción, uno de los productos es calor. Quiere decir que esta reacción produjo calor, se calentó la sustancia final, se calentó el producto. Entonces, se va a cerrar la sesión ahorita. Ahí que dice. Entonces, es para que tengan en cuenta, endotérmica absorbe el calor, ¿sí? Puede estar en uno de los reactivos, pero no en el producto. Y en la exotérmica arrancamos de sustancias que no se les adiciona calor ni ningún tipo de energía, pero después de la reacción en sus productos lo vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos gráficos. La de abajo, pues la verdad no puedo escribir qué es, pero pues el ejemplo es que absorbe calor del medio. Y la de arriba, pues sí tenemos una reacción exotérmica que es producida por el fósforo, cuando se enciende el fósforo. Entonces, para que quede claro este concepto. Bueno, aquí lo que me comentaban, balanceo de ecuaciones. Hay que identificar la reacción. Y hay que, uno de los pasos a seguir es escribir la ecuación sin balancear, pero asegurándonos de que la fórmula de cada sustancia sea correcta y de que los reactivos estén escritos a la izquierda y los productos a la derecha. Esto es súper importante. Por eso la flecha siempre va expresada de izquierda a derecha. La punta siempre está en la derecha. Luego nos indica que ahí es donde están los productos. Y en el lado contrario, que va a ser el izquierdo siempre, vamos a tener los reactivos.
Entonces, ¿qué es lo que nos dicen acá que nos dan como tip para balancear la reacción? Dice que hay que contar y comparar la cantidad de átomos de cada elemento al lado de la ecuación y determinar los que se deben balancear. Entonces hay que tener cuidado porque hay que recurrir a química básica y poder aplicar cada una de las técnicas o métodos que se usan para igualar ecuaciones. Hay unos que se pueden por el método algebraico, otros por el método de igualación visual. En fin, ya ustedes conocen los métodos y los dominan. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces dice que escribir la ecuación balanceada para representar esta reacción. Cuando el calcio se quema con el aire para producir óxido de calcio. Entonces tenemos Ca más O, ¿cierto? Entonces, ¿qué se genera de ahí? Óxido de calcio. Entonces tenemos lo que llaman la ecuación esqueleto y al final tenemos la ecuación no balanceada. Entonces tenemos otro ejemplo. Bueno, seguimos con el ejemplo. Entonces dice que cuando no está balanceado por el calcio y el oxígeno no está balanceado, entonces que en el lado izquierdo hay átomos de oxígeno y en el lado derecho. Entonces para balancearla, ¿qué hacemos? Pues le colocamos el 2, ¿cierto? De igual forma no está balanceada, pero cuando el CA no está balanceado, en el lado izquierdo aparece el átomo de calcio y 2 en el lado derecho. Entonces, a lo que nosotros hicimos, desbalanceamos nuevamente la ecuación, pero aquí lo que vemos al lado izquierdo es que podemos contar que los átomos que tenemos acá están acá. Es decir, se balanceó la ecuación. Entonces, ¿por qué sabemos esto? Porque aquí tenemos 2 átomos de calcio más 2 de oxígeno y aquí tenemos 2 de calcio más 2 de oxígeno. Se balanceó la ecuación. Aquí nos dicen por qué balancear una ecuación. Y esto tiene pues el principio de conservación de la materia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han dicho y nos han explicado que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso es que los productos deben tener relación con los reactivos. O siempre debe suceder que tenemos que saber qué pasa en esa reacción química con los reactivos. ¿Sí? Entonces, y que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Y tenemos estas clasificaciones. Estas clasificaciones, ¿en qué están basadas? Están basadas de acuerdo a los productos que obtenemos. Y dice que las clasificaciones básicas serían de síntesis o adición, de análisis o descomposición, de reacción de desplazamiento o simple sustitución, y reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. ¿Sí? Si quieren, permítanme un segundo, yo voy a revisar aquí un dato en uno de mis apuntes, porque creo que tengo algo más para comentarles. Bueno, entonces, esto tiene que ver mucho con los estados de la materia, debemos tener especial atención. Y lo que les voy a contar, pues nada, se los busco ahorita, se los cuento ahorita. Entonces, aquí podemos avanzar. Y tenemos que tenemos como primera la reacción de síntesis o adición. Entonces, síntesis o adición, ¿qué sucede? Que tenemos dos reactivos y como producto nos da una sola sustancia. ¿Qué dice acá? Son reacciones en las que dos o más sustancias reaccionan para formar un único compuesto.
Esta parte sí la preguntan en el examen, eso sí lo recuerdo muy bien. ¿Qué tipo de reacciones son? O sea, identificar las reacciones, poder definir cuál es de síntesis o adición y cuáles son los otros 3 tipos o 4 tipos que va a explicar el tutor. Entonces, aquí tenemos el hidrógeno y el oxígeno. ¿Y qué se produce? Agua. Dos reactivos, un solo producto. Entonces recuerden, esta es una reacción de síntesis o adición. En 3 minutos se va a cerrar la sesión. Entonces después pueden por favor volver a ingresar. Yo les envío nuevamente el link. Pero permítanme aquí un segundo. Antes de continuar voy a compartirles la asistencia para que porfa me ayuden dirigenciándola. Ya un momentico porfa. Se las comparto así rapidito. Aquí está. Listo, me ayudan porfa mientras tanto ir llenando. Ya ahorita entonces voy preparando la sala nuevamente para poder ingresar y pues seguir con las diapositivas. Entonces les agradezco. Listo, entonces vamos, mientras usted llena la asistencia, se cierra la sala. Ya les vuelvo a enviar el link. Se para la grabación y ahorita volvemos a grabar para poder subir las partes, ¿vale? Ya volvemos entonces.